De la oscuridad al esplendor. En el año 2025, pocos nombres evocan tanto misterio, controversia y transformación como el de José Yolanda Saldívar. Conocida históricamente por un capítulo oscuro en el mundo del espectáculo, Saldívar parecía destinada a desaparecer en el olvido y la infamia. Sin embargo, la realidad ha tomado un giro insospechado. Hoy, más de 2 décadas después del incidente que marcó su vida para siempre, José Yolanda vive rodeada de lujo, glamour y poder económico. Este primer capítulo se sumerge profundamente en el renacimiento inesperado de esta figura polémica, revelando cómo logró reconstruir su vida en una de las más opulentas del panorama latinoamericano actual. Con una mansión valorada en varios millones de dólares, una colección de automóviles de lujo, inversiones en criptomonedas, propiedades en el extranjero y una marca personal que ha florecido silenciosamente. La historia de Saldívar ha dado un giro radical que desafía toda lógica. La transformación inesperada. Del anonimato al poder económico. Tras décadas de vida bajo perfil, Saldívar reapareció en el radar público en 2021 con la publicación de unas memorias digitales que, para sorpresa de muchos, se convirtieron en un éxito viral en plataformas clandestinas de Internet. Bajo un pseudónimo, José Yolanda comenzó a compartir su experiencia desde una perspectiva inédita, lo que captó el interés de miles de lectores sedientos de una versión alternativa de los hechos que marcaron a la comunidad latina. Ese libro, vendido en NFT por valores entre $1,000 y $10,000 cada copia limitada, fue el primer peldaño de su renacimiento financiero. La viralización atrajo a inversores curiosos, agencias editoriales underground y finalmente a plataformas de streaming interesadas en los derechos de adaptación. Pronto, una miniserie en una plataforma internacional codiciada, nombre aún no revelado públicamente, anunció una producción basada en la vida de una mujer borrada por la historia. Saldívar, que había vivido años bajo vigilancia y protección, recibió cifras millonarias por la venta de derechos. La nueva riqueza, que algunos estiman en más de $20 millones, solo por contratos editoriales y audiovisuales, le permitió dar el paso definitivo hacia una vida de lujo. La mansión secreta en San Antonio, más que una residencia, un símbolo de redención, en 2023, tras años de movilidad y discreción, José Yolanda Saldívar adquirió una lujosa mansión en San Antonio, Texas, en una zona blindada de acceso restringido llamada The Dominion, hogar de empresarios, políticos y celebridades tejanas. La propiedad, cuya fachada neoclásica se esconde tras colinas ajardinadas y vigilancia 24/7, está valorada en $6,5 millones. La mansión no solo destaca por su tamaño, con más de 1,200 metros cuadrados habitables, sino también por sus lujos. Piscina infinita con sistema de temperatura inteligente, cine privado con butacas italianas de cuero rojo, biblioteca circular con primeras ediciones de autores como García Márquez y Isabel Allende, 2 cocinas de chef con equipamiento de gama industrial. Una bóveda subterránea donde guarda documentos y recuerdos sellados con autorización notarial. Los rumores en redes privadas aseguran que en el tercer nivel subterráneo, Saldívar instaló un estudio de grabación audiovisual y un centro de vigilancia doméstico, donde supervisa sus inversiones y proyectos mediáticos. Allí, también graba los audios para un podcast encriptado que solo puede descargarse a través de invitación personal. La flota de automóviles de lujo. Un garaje de colección. En un hangar climatizado contiguo a la mansión, Saldívar guarda su colección de automóviles de lujo, que ha sido comparada con las de artistas de talla internacional. El garaje alberga una mezcla de elegancia europea y potencia americana, entre los que se incluyen Bentley Continental GT Extinto, 8 2024, blanco perla con interiores de roble. Lamborghini Urus, 2025. Edición limitada, color esmeralda con llantas de titanio, Rolls-Royce Phantom Custom, con tapicería roja bordada con sus iniciales
Cadillac Escalade, ESV blindado, utilizado para desplazamientos oficiales Porsche Taycan Turbo S, su coche preferido para conducir en la madrugada. Los automóviles no solo reflejan una preferencia por el lujo, sino también una planificación minuciosa en seguridad. Todos están equipados con GPS militar, sistemas de autopiloto, cámaras de 360 grados y botón de emergencia conectado a su equipo legal y de seguridad. El portafolio de inversiones, criptoactivos, arte digital y bienes raíces internacionales. Más allá de las propiedades y los autos, la verdadera inteligencia financiera de José Yolanda Saldívar se revela en su portafolio de inversiones. Con el asesoramiento de expertos de Miami y Panamá, ha construido un imperio silencioso que incluye inversiones en criptomonedas estables y emergentes, como Ethereum, Solana, Cardano, y proyectos NFT relacionados con la cultura chicana y el feminismo carcelario. Compra de propiedades en Tulum, México, entre ellas una villa ecológica de lujo utilizada como retiro espiritual exclusivo. Adquisición de galerías digitales de arte urbano latinoamericano, con participación en ferias de arte virtuales en Berlín, Buenos Aires y Bogotá. Acciones en una empresa de ciberseguridad con sede en Madrid, especializada en identidades digitales protegidas, algo coherente con su historia. Se estima que solo su cartera de criptomonedas supera los $14 millones a finales de 2025, posicionándola como una de las mujeres más ricas del sur de Texas, aunque su nombre casi nunca aparece en los registros públicos oficiales. La red de influencia silenciosa, nuevas amistades, viejos enemigos y una agenda blindada. En 2025, Saldívar ya no es la figura solitaria y exiliada que fue durante años. Se ha rodeado de un equipo estratégico de relaciones públicas, seguridad, asesores legales y financieros, conformado por exmiembros de agencias privadas y empresarios con pasado en industrias marginales. A través de ellos, ha creado lo que muchos llaman una estructura de silencio, donde todo se negocia bajo contratos NDA, acuerdos de confidencialidad. Influencers alternativos, artistas underground y defensoras de derechos humanos con pasado judicial han comenzado a tejer alianzas con ella, formando un círculo social que mezcla controversia y redención. En cenas privadas en su mansión se han visto figuras como una exproductora de Netflix de origen argentino, un empresario brasileño vinculado a galerías de arte clandestinas, una influencer puertorriqueña con más de 3 millones de seguidores en OnlyFans, un chef mexicano con estrella Michelin, que ha creado un menú exclusivo post-cárcel. Además, se dice que mantiene un enfrentamiento legal con ciertos medios de comunicación que intentaron revelar su paradero en 2024, lo que la llevó a desarrollar un sistema legal preventivo con detectives cibernéticos en 3 países. La soledad dorada. ¿Quién está realmente al lado de José Yolanda Saldívar en 2025? Aunque el brillo de su mansión en San Antonio y el rugido de sus autos deportivos podrían sugerir una vida rodeada de asistentes, celebridades y relaciones públicas, la realidad es más compleja. José Yolanda Saldívar vive en lo que algunos miembros cercanos llaman soledad dorada, un entorno aislado, controlado, pero estratégicamente tejido para mantener distancia emocional y proteger su reputación recién recuperada. Las entrevistas confidenciales con exempleados revelan que Saldívar es extremadamente selectiva con las personas que permite entrar a su círculo. Su día a día está marcado por una estricta rutina de control de accesos, revisiones de agenda y sesiones de inteligencia comunicacional para asegurarse de que nada de lo que ocurre en su entorno íntimo pueda ser utilizado en su contra. En lo afectivo, no hay registros de relaciones sentimentales formales desde su resurgimiento. Sin embargo, algunos rumores apuntan a una figura masculina de origen colombiano, experto en ciberseguridad, que habría compartido con ella varios viajes entre 2022 y 2024. La relación nunca fue confirmada públicamente,
y su equipo legal se niega a comentar sobre el asunto. Las amistades estratégicas. Aliados inesperados del mundo artístico y financiero. Aunque se alejó del foco mediático tradicional, Saldívar ha tejido un entramado de conexiones con figuras influyentes en la sombra. Estas personas no aparecen en revistas, no conceden entrevistas y no publican en redes sociales con su nombre real, pero manejan hilos importantes en industrias como el arte criptográfico, la inversión especulativa, la literatura alternativa y las plataformas de contenido para adultos. Entre sus amistades más conocidas dentro de círculos alternativos destacan La Cobra, una empresaria brasileña que ha fundado múltiples compañías de criptomonedas en Sudamérica y mantiene una red de influencers anónimos en Telegram. Iván JL, artista cubano exiliado que colabora con galerías digitales en Madrid y Nueva York. Autor de retratos inspirados en mujeres criminalizadas. María Luto, escritora mexicana que ha publicado ensayos sobre la redención femenina en prisión y fue vista entrando a la mansión de Saldívar en varias ocasiones. Estas personas no solo aportan compañía, sino que forman parte activa de su estrategia de marca personal encubierta, ayudando a construir una narrativa en la que Saldívar no es una criminal, sino una figura de resiliencia, silencio y resistencia frente a los medios tradicionales. El culto al secreto, protocolos, cláusulas y vigilancia extrema. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de José Yolanda Saldívar en 2025 es el culto al secreto con el que ha rodeado cada aspecto de su existencia. Lejos de los influencers que publican cada instante de su vida, Saldívar ha adoptado una postura casi mística, en la que la escasez de información pública alimenta el mito. Cada persona que entra en contacto con ella, desde personal de limpieza hasta chefs o diseñadores de interiores, debe firmar contratos de confidencialidad con multas millonarias. No se permite el uso de celulares personales dentro de la mansión, y cada visitante debe dejar sus dispositivos en una caja de seguridad con lector de huellas dactilares. Además, ha creado un centro de monitoreo interno con tecnología israelí, en el que se registra toda actividad dentro del perímetro de su propiedad. Este centro está gestionado por 2 exagentes de seguridad privados que rotan cada 48 horas y tienen la instrucción de reportar cualquier movimiento fuera de lo ordinario. Uno de los protocolos más discutidos en foros cerrados de ciberseguridad es la existencia de un sistema llamado Eco Negro, un botón instalado en el dormitorio principal que, al ser activado, desactiva todas las conexiones Wi-Fi, cancela el acceso remoto a cámaras y cierra herméticamente los accesos de la propiedad. La reinvención como símbolo de resistencia femenina. A través de sus nuevas alianzas y la inversión en arte y tecnología, Saldívar ha intentado reconfigurar su imagen pública, especialmente entre ciertos colectivos que ven en ella una metáfora de cómo la sociedad castiga de forma desproporcionada a las mujeres no conformistas. En círculos académicos feministas radicales y plataformas digitales alternativas, ha sido mencionada como la mujer cancelada antes de que existiera la cultura de la cancelación. Sin necesidad de hacer apariciones públicas, su nombre se ha filtrado en ensayos, tesis y podcasts independientes donde se reflexiona sobre el papel de los medios en la construcción del villano, el olvido institucional de las voces femeninas con pasados oscuros, la estética del castigo como espectáculo mediático. Gracias a estos espacios, su figura ha sido reinterpretada por algunas como un símbolo de redención. Esta corriente no es mayoritaria ni universal, pero sí ha comenzado a generar una segunda narrativa paralela, lo que ha sido aprovechado hábilmente por su equipo para reforzar su nueva imagen. La agenda oculta. Proyectos creativos y expansión internacional. Detrás de su vida aparentemente tranquila, Saldívar coordina discretamente una serie de proyectos editoriales y audiovisuales que le permitirán consolidar su poder simbólico y económico. Entre estos proyectos figuran una novela gráfica inspirada en su vida, que se publicará con seudónimo en Francia y Alemania,
a finales de 2025. El guión ha sido redactado por un autor que ha trabajado en Marvel y DC, un documental experimental sin voz, en off, basado únicamente en imágenes, extractos de prensa y sonidos ambientes, cuyo lanzamiento está previsto para la Berlinale 2026. Una colección de NFT poéticos, creados junto a un grupo de mujeres excarceladas de México, como parte de un proyecto de reinserción digital. Un fondo privado de inversión para artistas latinos con antecedentes penales, con base fiscal en Portugal y conexiones con fundaciones europeas. Su visión estratégica no es solo económica. Según fuentes cercanas, José Yolanda Saldívar quiere dejar una huella simbólica que trascienda el escándalo del pasado y se reescriba como un ejemplo de cómo una mujer puede reapropiarse de su destino narrativo. La familia. Silencio, rupturas y distancias que no se curan. Uno de los aspectos más dolorosos y menos abordados públicamente es la relación de Saldívar con su familia. Mientras que algunos familiares han rechazado toda relación con ella desde hace años, otros han aceptado reencuentros puntuales bajo condiciones muy específicas. Se sabe que mantiene contacto esporádico con una prima residente en Monterrey, a quien ayudó económicamente tras un accidente doméstico en 2023. Sin embargo, no hay evidencia pública de visitas familiares regulares, y algunos allegados aseguran que el resentimiento y la vergüenza aún son muy fuertes en el núcleo original. Este aislamiento familiar ha hecho que su círculo más íntimo esté conformado por alianzas tácticas, y no por lazos sanguíneos, un hecho que, según psicólogos consultados, refuerza su necesidad de control absoluto y su tendencia a rodearse solo de quienes aceptan sus reglas. Las sombras del pasado que aún la persiguen. A pesar de su reinvención y de la fortuna que ha acumulado, Saldívar no ha escapado del todo a su pasado. De vez en cuando, surgen publicaciones en redes, cartas anónimas, fragmentos de audios filtrados o entrevistas no verificadas que intentan desestabilizar su nueva imagen. En 2024, una periodista independiente afirmó haber tenido acceso a grabaciones inéditas relacionadas con el caso judicial que marcó la vida de Saldívar. Sin embargo, el equipo legal de José Yolanda logró frenar la publicación alegando difamación, y el caso se archivó tras el pago de una compensación económica fuera de los tribunales. También circulan en redes conspirativas teorías que afirman que Saldívar nunca abandonó el control sobre ciertos círculos delictivos femeninos, y que su fortuna actual es solo la punta del iceberg de operaciones mucho más oscuras. Estas afirmaciones, no comprobadas, han sido denunciadas por su equipo como ataques misóginos y revanchistas. Más allá del lujo. ¿Qué busca realmente José Yolanda Saldívar en 2025? Después de explorar su espectacular fortuna, su círculo íntimo y su enigmático estilo de vida, una pregunta sigue siendo inevitable. ¿Hacia dónde se dirige José Yolanda Saldívar? ¿Es esta reinvención de lujo un proyecto de supervivencia emocional o forma parte de una estrategia mayor y más profunda? Fuentes cercanas a su entorno aseguran que Saldívar ya no persigue fama ni aceptación social. El lujo que la rodea no sería una forma de ostentación, sino de blindaje psicológico y simbólico. Una muralla de mármol, coches blindados y criptografía que la separa de un pasado cargado de juicios, titulares y condenas. Sin embargo, lejos de estar inactiva, José Yolanda trabaja silenciosamente en lo que ella misma ha llamado su proyecto de legado. No se trata solo de acumular propiedades, sino de reescribir su historia con herramientas modernas, tecnología, arte, silencios estratégicos y narrativas alternativas. Un imperio en construcción, empresas, fundaciones y derechos de imagen. A lo largo de 2024 y 2025, Saldívar ha ido consolidando su presencia en sectores donde el anonimato y la descentralización son valores clave, como los siguientes. La Fundación Códigos de Silencio, creada en Panamá y operativa desde Madrid. Esta fundación, aparentemente sin ánimo de lucro, está dedicada a la protección legal y psicológica de mujeres encarceladas injustamente
o con antecedentes penales vinculados a violencia de género. Aunque la fundación no menciona a Saldívar en su estructura oficial, investigaciones independientes han rastreado movimientos financieros y donaciones privadas desde empresas que, a su vez, están conectadas a holdings en los que Saldívar figura como accionista silenciosa. La fundación realiza talleres artísticos, hackatones de privacidad digital y seminarios sobre narrativas femeninas en entornos carcelarios, siempre con un enfoque disruptivo y provocador. Sol Negro Media. Se trata de una compañía audiovisual con sede en Lisboa que produce miniseries, podcasts, documentales y formatos híbridos en streaming. En 2025, trabaja en una serie animada distópica donde la protagonista es una mujer ex-convicta que dirige una red global de espionaje emocional. Los paralelismos con la vida de Saldívar son evidentes. La empresa ha firmado contratos con plataformas europeas, incluyendo una francesa y otra alemana, que buscan contenido latinoamericano alternativo. Derechos de imagen digital. Gracias al auge de la Web3 y los contratos inteligentes, Saldívar ha registrado legalmente su silueta, voz y nombre en blockchain. Esto significa que cualquier uso no autorizado de su identidad en películas, libros o IA generativa podría ser legalmente perseguido en países donde se reconoce esta legislación. Un paso que muestra hasta qué punto su historia ha dejado de ser solo personal y se ha convertido en una propiedad intelectual en sí misma. El fantasma del escrutinio público. ¿Cuánto puede durar el silencio? Pese al blindaje que ha construido, la amenaza del escrutinio público es constante. Hay reporteros, abogados, activistas y periodistas ciudadanos que siguen investigando su pasado, su fortuna y sus nuevas alianzas. A medida que su imperio se expande, crece también el riesgo de exposición involuntaria. Por ejemplo, una filtración en 2024 mostró un correo firmado por un miembro de su equipo, solicitando la compra de obras de arte falsificadas como inversión especulativa. Una ex asistente reveló en foros digitales que la mansión de San Antonio estaba equipada con micrófonos ocultos, incluso en zonas privadas, lo cual ha generado acusaciones de prácticas paranoicas. Varias ONGs se han cuestionado el verdadero propósito de la Fundación Códigos de Silencio, argumentando que se trata más de una estrategia de lavado de imagen que de activismo social real. Además, se especula que una biografía no autorizada escrita por un investigador chileno verá la luz a finales de 2025, con testimonios de figuras clave de su pasado. ¿Podrá Saldívar frenar esta ola de revelaciones con su ejército legal? ¿O terminará envuelta en una nueva tormenta pública? La posibilidad de incursionar en política cultural, redención total o ambición peligrosa. En los últimos meses, algunos analistas han detectado un movimiento intrigante. Saldívar estaría financiando de forma indirecta a plataformas de activismo cultural, en particular en países como Argentina, México y Colombia. Estas plataformas organizan foros, festivales y mesas redondas sobre la reconfiguración del castigo social y las mujeres borradas por los medios. Aunque su nombre nunca figura directamente, documentos financieros filtrados muestran que empresas relacionadas con su holding han transferido fondos a estos eventos. Incluso se ha rumoreado que Saldívar estaría considerando publicar una carta abierta en 2026, dirigida a las mujeres latinoamericanas que han sido silenciadas, condenadas o borradas por la historia. Este gesto no sería una confesión ni una disculpa, sino un manifiesto filosófico sobre la culpa, la identidad y la reinvención, con tintes políticos. Algunos creen que se trataría del primer paso hacia una carrera como intelectual de culto, especialmente en círculos feministas disidentes o artistas marginados. Sin embargo, otros alertan del peligro de esta estrategia. Convertirse en símbolo sin enfrentar el pasado puede ser un juego muy arriesgado, que puede explotar con facilidad si surgen contradicciones internas. Herencia, testamento y el futuro después de Saldívar. Uno de los temas más sensibles que empieza a plantearse en el entorno de José Yolanda
es el de su legado post-mortem. Con 64 años en 2025, su salud es buena, pero su vida ha estado marcada por estrés crónico, aislamiento prolongado y conflictos emocionales. Esto ha llevado a su equipo a preparar un testamento digital y físico, dividido en 3 partes. Legado financiero. Se estima que Saldívar dejaría su fortuna dividida entre 3 fundaciones. También ha dispuesto inversiones en fideicomisos a largo plazo que solo pueden utilizarse para financiar narrativas alternativas sobre mujeres encarceladas. Legado narrativo. Ha escrito una autobiografía encriptada, programada para publicarse automáticamente 10 años después de su muerte, a menos que sus abogados lo bloqueen por causas mayores. Esta obra, titulada La que no lloró, incluiría documentos nunca antes revelados, cartas personales y reflexiones sobre los años de prisión. Legado emocional. Se cree que dejó cartas selladas para varios miembros de su familia, incluida una para su madre fallecida, que nunca llegó a leerla. Este gesto sugiere que, incluso en su nueva vida de lujos, las heridas familiares no han sanado del todo. ¿El ocaso? ¿O el inicio de algo más grande? Para muchos, la historia de José Yolanda Saldívar debería haber terminado hace décadas. Sin embargo, en 2025, su nombre resurge como símbolo de poder silencioso, reinvención estratégica y control narrativo. Ya no es la mujer de las portadas amarillistas, ni la figura pública que polarizaba a la sociedad. Ahora es una sombra poderosa que opera entre el lujo, el arte, la tecnología y la política cultural, con una influencia que se extiende por varios países, aunque sin un rostro mediático claro. Pero el futuro está lleno de incertidumbre. ¿Logrará mantener este equilibrio entre anonimato y poder? ¿Resistirá su imperio a los ataques mediáticos, filtraciones y relecturas del pasado? ¿Permitirá que su historia se convierta en lección, símbolo o simplemente en mito? El último acto está por escribirse. La vida de José Yolanda Saldívar, en 2025, no puede resumirse con términos simples como culpable o redimida. Es un caso único, un ejemplo de cómo una figura caída puede reinventarse a través de la estrategia narrativa, la inversión inteligente y el silencio calculado. Su mansión, sus autos, su fortuna y sus empresas no son solo lujos. Son herramientas para sostener una nueva identidad, alejada del escándalo y enfocada en construir una memoria alternativa. Pero la pregunta final sigue sin respuesta. ¿Sobrevivirá este castillo de mármol, arte y códigos digitales al juicio inevitable del tiempo? Solo los próximos años revelarán si José Yolanda Saldívar será recordada como una villana que se escondió tras el dinero, o como una mujer que dominó las reglas del juego y escribió su propio final.